Un tornillo es un elemento máquina que sirve para vincular dos piezas de forma reversible. Eso significa de que pueden estar unidas por un tiempo y al otro pueden estar desunidas cuando saque el tornillo. En la bibliografía vamos a ver distintas formas de nombrar a un tornillo. La primera y no tan importante es la Whitworth, en la que vamos a tener primero su diámetro, en este caso de 1/4 de pulgada, la cantidad de filetes que tiene por pulgada de largo del vástago, qué tipo de rosca es, el largo del vástago, en este caso va a ser de 2 pulgadas, y el grado de resistencia. Grado 8 es un grado elevado, grado 2 es más débil, grado 5 es un intermedio y después tenemos los grados A2 y A4 que son de acero inoxidable. El otro sistema más usado es el métrico, donde vamos a tener el diámetro exterior, el paso, que es la distancia que hay entre filete y filete, el largo del vástago y la calidad de ese tornillo. Tengan en cuenta que este 10 por 10 me va a dar el sigma de rotura de ese tornillo. Mientras que a este 9, si lo multiplico por este 10, su resultado me va a dar el sigma de fluenza. En este caso va a ser de 90 kilogramos sobre milímetro cuadrado. La forma de representar a un tornillo, muchos caemos en la tentación de hacerlo de esta manera. Sin embargo, no es la correcta. La correcta sería algo como lo que sigue. El filete va a estar determinado entre esta línea de acá y esta otra línea de acá. En ese espacio voy a tener que el desarrollo del filete en toda la zona del vástago donde va a ir. En este caso va a ser de acá hasta acá. Ahora, un tornillo puede trabajar al corte o puede trabajar a tracción. Si trabaja al corte es porque no está bien apretado, o sea, está suelto. Y si trabaja a la tracción es porque está apretado. ¿Cuánto va a trabajar la tracción? Va a depender de cuánto le he apretado, o sea, cuánto torque yo le he dado para que las fibras del núcleo del tornillo estén siendo estiradas por las piezas que está vinculando. Al ser el caso de que hay dos piezas vinculadas, yo a este tornillo le he aplicado un momento torsor horario, haciendo de que aparezca una tracción, y por lo tanto las fuerzas de tracción van a estar actuando en este sentido. Guarda, la fuerza de cierre va a ir para allá, provocando la resultante de que las piezas se unan o tiendan a unirse entre ellas. En la distribución de los momentos que se producen, la mitad va a ser un momento que va a estar en la cabeza ejerciendo su acción en la arandela que podemos ver a la base del vástago, el vástago, la cabeza hexagonal, y en esta zona voy a tener una arandela que visto desde otro punto de vista se va a ver el diámetro exterior, que adentro de ese diámetro va a estar el vástago, y el diámetro exterior que va a coincidir con la entretuerca. Y aquí voy a tener el hexágono. Y a su vez un momento en el filete que va a ser un 40%. Por lo que me queda un 10% que va a estar invertido en la fuerza de cierre. Las fotos de Tello mencionan de que si yo lubrico esa arandela de la cabeza, ese 10% es probable de que se me vaya a un 20. Por lo tanto, el momento del filete de 40 se me va a ir a 30. Podemos ver en el desarrollo del tornillo. Este ángulo de inclinación que veo en rojo, trasladarlo en un triángulo de desarrollo, que es el que vemos aquí. Ese triángulo va a estar compuesto por, en su cateto
adyacente por el diámetro medio por pi. Y a su vez su cateto opuesto, que lo voy a hacer de este lado, va a estar determinado por el paso del tornillo. Y sacando estos tres valores voy a poder determinar por la inversa de la tangente lo que vale este ángulo, que más adelante se lo va a llamar phi. Otro ángulo importante es acá en esta cresta voy a tener una cierta inclinación en la pared. Ese ángulo se va a llamar alfa, que por cierto en tornillos de sistema métrico normalmente son de 60, dividido por la mitad van a ser 30. El tema es que los divido porque justamente tengo el ángulo de 60 y para los ejercicios lo que considero es el plano. Y en ese plano 60 se me va a ir a 30. Hay un concepto que es el coeficiente de rozamiento, más conocido con la letra griega mu. ¿Cuánto se va a desplazar una placa con respecto a otra? En las dos placas que tenemos a la derecha, ese coeficiente de rozamiento es 1. Eso significa que la placa que apoya sobre la que se mueve se va a mover de la misma forma. En cambio, en las placas que están a la izquierda, su coeficiente de rozamiento es 0. Eso significa que mientras la de abajo se mueva, la de arriba ni se va a enterar. Es lo que pasa en el tejo, cuando le pegan al disco y ustedes ven que nunca se detiene. Eso es porque el aire que inyectan por debajo de la mesa hace de que el coeficiente de rozamiento sea 0. Y luego tenemos un caso intermedio, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, que es el del medio, donde es ni 0 ni 1. Ahora tenemos este típico ejercicio que es averiguar cuánta fuerza puede hacer esta bocha para que estos dos tornillos trabajen a tracción y no a corte, y por lo tanto evitar de que se corten. Para ello tenemos como dato los coeficientes de rozamiento de la placa con placa, esta placa con esta placa, de los tornillos, lo que es la cabeza en la arandela que habíamos dicho anteriormente, y el coeficiente de rozamiento del filete. La forma de resolverlo es que cuando yo introduzca un momento torsor a la cabeza, que es un momento torsor externo, ese momento se va a ir parte a la cabeza y parte al filete, pero eso hay que calcularlo. No hay que decir que es 50, 40 y bueno, y un 10 se te va la fuerza de cierre. No, hay que agarrar calculadora. Para ello tenemos que tener en cuenta que el momento de la cabeza es 2/3 de la fuerza de cierre por la diferencia de sus radios al cubo, esto es al cubo, no es por 3, sobre la diferencia de sus radios al cuadrado, esto es cuadrado. Y el momento que aplico en el filete va a ser igual a la fuerza que se está ejerciendo en la sección del diámetro medio por el diámetro medio sobre 2. Recordemos que estamos hablando de un momento, fuerza por distancia. Esta es la fuerza, esta es la distancia. Tenemos que tener cuidado en una cosa. La fuerza que se da en el diámetro medio es igual a la fuerza de cierre por toda esta relación trigonométrica. Si quieren aprenderlo de alguna forma, fíjense en esto. A este lado hay un coseno, coseno. Después acá se intercala. Seno con seno, coseno con coseno. Y después, de acá para allá, todas las relaciones trigonométricas son phi. Y para allá son todas alfa. Y arriba tenemos una suma y abajo tenemos una resta. Y si no se pueden acordar de qué mu se trata, acuérdense de que estamos hablando del filete. Por lo tanto es el mu del filete, no es ni el de la placa ni el de la cabeza. Ahora, cuando resuelvo eso me va a dar un número f y ponele n. Yo le llamo n porque, bueno, para llamarlo de una forma. Y por lo tanto el momento del filete me va a quedar de la siguiente forma. Momento del filete igual a la fuerza de cierre por el número que había calculado por el diámetro medio sobre 2.
Fíjense en esto. Tenemos una fuerza y acá voy a tener una distancia. Momento. Perfecto. Y cuando resuelvo esto voy a tener un resultado en una medida de longitud. Generalmente se usa el milímetro. Por lo tanto, otra vez voy a tener 2/3 de la fuerza de CR por un número. Que ese número lo puedo multiplicar por este 2/3 y voy a tener otra vez que el momento en cuestión, en este caso de la cabeza, va a ser la fuerza de cierre por un número. Recapitulando, en el momento del filete la fuerza de cierre por ese número lo voy a afectar por el diámetro medio y por lo tanto se puede decir que el momento externo, que era igual el momento de la cabeza más el momento del filete, los puedo tranquilamente sumar. Luego, a este momento exterior yo digo que asuma un determinado valor que podría llegar a ser de 10.000 kilogramos sobre milímetro cuadrado, y al despejar va a ser dividido por ese número que he calculado y me va a dar que la fuerza de cierre va a ser con un determinado valor. Ahí no termina todo, porque a continuación voy a tener de que la fuerza de cierre afectada por el mu de la placa, cuanto es que se rocen entre ellas, va a ser igual a la fuerza de la bocha. Pero en realidad esa fuerza es la máxima fuerza que puede soportar la bocha sin de que los tornillos pasen de trabajar de tracción a corte. Supongamos que este resultado daba 2 toneladas 200. Lo que va a suceder es que si tiro 2 toneladas 300, esos tornillos van a aguantar mucho menos de lo que fueron diseñados. Y lo más probable es que se vayan a romper.